¿Cómo están? Hoy Realidades Cambiadas les quiere dar la bienvenida y queremos aprender juntos un tema importantísimo donde todo cambio necesita un proceso. Estamos en una época en que todo cambia rápidamente y entonces tenemos que aprender a aceptar ese cambio para que no nos produzca estrés, que justamente estrés es cambio, ¿no es cierto? Entonces lo que nos produce estrés es el miedo al cambio, miedo a lo que vendrá, miedo a lo que no conocemos. Buen día, pastor, ¿cómo está? Buen día, qué hermoso poder hablar de este tema. Buen día a todos ustedes. Y sí, siempre estamos dando vuelta en este tema. Es algo que me ha llamado la atención. Quizás es algo que estoy experimentando en mi vida, porque muchas veces vienen esos momentos donde tenemos que adaptarnos a todo lo que cambia. Y podríamos hablar tanto, y a veces decimos que los programas no nos alcanzan. Y bueno, hoy quisiéramos ir un poquito más profundo, poder contar un poco esto, poder transmitirles lo que la palabra nos dice. Pero como cada domingo, sabiendo que, digamos, todo cambio necesita realmente de un proceso. Y a veces nosotros nos cuesta entrar en ese proceso. Pero antes de poder entrar de lleno en el tema, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer como pastora, como cada semana, de entrar en lo que se llama la placa directamente y poder ver entonces en pantalla exactamente lo que necesitamos compartirles. En primer lugar, la Biblia es un libro actual. Luego, puedes apoyarte en que Dios no cambia. Y el tercer punto, el personaje bíblico es un ejemplo que te permite ver un principio espiritual. Bueno, y continuamos entonces con el tema de hoy, que vamos a hablar de los procesos que tiene el cambio. Y vamos a usar, pastor, una versión de la Biblia que pueda ayudarnos al entendimiento. La palabra de Dios para todos es una versión moderna y para que nos ayude en este versículo que vamos a leer, compartimos entonces en Romanos 12. Romanos 12:2, en la palabra de Dios para todos, dice: no vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Qué bueno, no vivan según el modelo de este mundo, mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar, así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Qué bueno, ¿no, pastora? Justamente está hablando de algo muy importante. O sea, Dios habla de que podemos ser transformados, ¿no? Que podemos ser transformados y de esa forma la Biblia nos enseña que cómo nosotros podemos realmente a través de una forma interna ser de cambiados. una forma de pensar, Claro. Porque siempre decimos que la mente gobierna sobre el cuerpo y en la mente decide lo que creemos y lo que creemos nos manda a hacer las cosas, a vivir de tal o cual manera, realizar tal o cual acción. Así que es tan importante cambiar nuestra manera de pensar, nuestro pensamiento. Solamente con eso cambiará nuestra vida, porque la mente determinará nuestras acciones diferentes a hacer. Claro, para dice, que cambie. habla de una transformación, dice, a través de una nueva manera de pensar. Es interesante, porque muchas veces cuando nosotros cambiamos, y yo a veces he visto que la moda, la ciencia, la religión, el humanismo, siempre intentan cambiar lo externo. Por ejemplo, la moda, cambiamos la ropa y vamos viendo cómo va evolucionando eso. La ciencia, por ejemplo... O vamos al gimnasio, adelgazamos, nos cambiamos de color de pelo. Las mujeres nos compramos ropa o queremos cambiar de casa, cambiar de barrio, cambiar de esposo. Claro. Y el problema no es la lo ciencia, de afuera. ¿Cuánto ha adelantado la ciencia en que uno pueda parecer una persona que pasan los años y parecer que los años no pasan, ¿no? O sea, eso ha evolucionado. Alguna cirugía. Y de alguna forma también, digamos, la religión. La religión ha sido un tema que muchas veces, cuando nosotros hablamos de la Biblia, fundamentalmente aclaramos que la religión es aquello que cambia al hombre de afuera. Pero vemos que cuando vamos a la Biblia, que Dios no habla de una religión. Por eso en la antigüedad, por ejemplo, cuando Jesús estuvo hablándole al pueblo hebreo durante muchísimos años hasta que Jesús llegó, ellos habían hecho un rito.
En la Biblia se Una enseñaba costumbre. una costumbre, en la Biblia se enseñaba, por ejemplo, que había que tener ciertas normas de conductas porque ellos vivían en el desierto y porque tuvieron que pasar cantidad de situaciones donde no tenían agua, donde muchas veces no podían. Entonces Dios les fue indicando cómo preservar el cuerpo, cómo preservar la salud mental y física, pero ellos a través del tiempo, por ejemplo, hicieron toda una secuencia con el tiempo que fueron agregando costumbres, y cuando Jesús vino a la tierra se sorprendió porque, por ejemplo, tenían costumbres que para lavar los jarros, para lavarse las manos, el agua le tenía que chorrear hasta los codos y tenía que llegar. Y bueno, entonces Jesús cuando hablaba y hablaba a la gente religiosa, decía, ustedes han hecho una costumbre, han hecho una tradición de hombres, eso no es realmente lo que se les ha enseñado. Y pensaban en que, bueno, por ejemplo, si iban a enfermar, si no hacían esto, si no hacían lo otro. Y Jesús decía, no contamina al hombre lo que entra en la boca del hombre y va al estómago. Al hombre lo contamina lo que sale del corazón. Claro. La enfermedad y todo lo que sea que es impuro no tiene que ver con lo de afuera, sino con lo de adentro, ¿no? Y Con bueno, el pastora, corazón o con la mente o con lo que pensamos. Lo que pensamos nos lleva a hablar también. Lo que creemos nos lleva a hablar de eso y estamos convencidos. Y a veces decimos, esto no cambia más, porque estamos realmente convencidos de que nada va a cambiar para bien. Y es una manera también de declarar nuestro destino. Si decimos esto no cambia más, si sembramos esa palabra negativa, vamos a cosechar esa negatividad. y yo hablaba de procesos, pastora, procesos porque realmente a veces nosotros vivimos en una época que es muy rápido todo y muchas veces queremos que las cosas cambien ya, pero todo aquello que nosotros hicimos mal, todo aquello que quisimos, hemos intentado en la vida y de pronto no salió, es muy importante que llevó un proceso. Y ese proceso de cambio, por más que cambiemos, digamos, nos cambiemos externamente y cambiemos por ahí, decir vamos a empezar de nuevo y cambió todo, tenemos que hacer otro nuevo proceso de cambio en nuestra mente para no volver a cometer el mismo error. Yo he visto, por ejemplo, a través de los años en la consejería, los matrimonios, las familias, es decir, personas ensambladas, ¿no? Personas de matrimonios ensamblados, llamamos así, o familias ensambladas, que de pronto han venido y dicen, pastor, este es el tercer matrimonio que tengo. Y yo no sé por qué, la verdad que no me funcionó el primero, no me funcionó el segundo y ya no me está funcionando el tercero. Y vemos que cuando la persona cambia y nos ponemos a charlar, muchas veces surge que la persona, cuando aún se divorció, dijo voy a empezar una nueva familia y algo más, empezó a vestirse distinto, empezó a cambiar. ¿No es así, pastora? Que uno Pero por fuera. por Por fuera, dentro siguió con las mismas claro, cosas, ¿no es porque el cierto? proceso que llevó a esa persona a ese fracaso es el mismo proceso interno, ese es el que hay que cambiar. Entonces algunos dicen, como decía Einstein, un paradigma. Claro. Si no cambiamos un paradigma que nos llevó a este proceso, difícilmente... El resultado va a ser el mismo. Exacto. Si no cambiamos ese proceso o esa manera de ser, el resultado va a ser igual, a la larga o a la corta, tardará un poquito más o menos, pero debemos cambiar nuestra mente, Exacto. nuestra manera de pensar. También acá es importante porque decía, cambiemos nuestra mente para que nos demos cuenta y entendamos cómo es la voluntad de Dios, qué es lo que quiere Dios para nuestra vida, y que siempre es bueno, es agradable y perfecta su voluntad con nosotros. Dios jamás va a querer que a vos te vaya mal, ni que te separes de tu esposa, ni que dejes a tus hijos, o que tus hijos no te amen, o que se enfermen, o que te enfermes. Jamás esa es la voluntad de Dios. Ni que estés en pobreza, ni que estés haciendo malabares para poder llegar a fin de mes. Nunca Dios va a querer eso para tu vida, nunca. Entonces, cuando cambia nuestra manera de pensar y entendemos cuál es la voluntad de Dios, sabemos que Él quiere prosperarnos, que quiere que tengamos una familia bendecida, una familia unida, que no tengamos conflictos interpersonales ni con la familia, ni con los vecinos, ni en el trabajo, ni en el estudio, y que seamos prosperados en todas las cosas y que estemos sanos. Claro, y hacer un cambio cuando decimos muchas veces, por ejemplo, cuántas veces nos ha pasado siendo jóvenes en hacer gimnasia,
en un tratamiento de salud y la persona dice, bueno, yo fui al médico, pastor, y adelgacé 20 kilos. ¿Y después qué te pasó? ¿Tenés mal? Y no, realmente volví a lo mismo porque un día me di cuenta y terminé haciendo lo mismo que ayer hacía. Y en realidad lo que acá no, la persona cambió externamente. Fue al médico y eso es lo que tenemos que entender, que lo de afuera muchas veces no nos puede cambiar. Tiene que serlo internamente, pero claro, a veces uno tiene las mismas fuerzas, hasta a veces puede tener los mismos recursos o quizás menos todavía. Y entonces es muy difícil cambiar, pastora. Pero ¿qué pasa cuando hay alguien que es superior a nosotros? Alguien que realmente puede bendecirnos en todo momento y llevarnos a buen puerto. Pero bueno, vamos a dejar acá esta primera parte. ¿Y qué te parece, pastora, si vamos a un videoclip y continuamos entonces con la segunda parte del tema de hoy, que tiene que ver con esos procesos de los cambios? Tu amor no se compara, tu amor a plenitud me llena y me acapara. No sé su magnitud, no sé su longitud, no tengo esa actitud, pero mi actitud será de gratitud. Tu amor, tu amor, tu amor, sé que es grande, grande. Oh, tu amor, tu amor, tu amor, sé que es grande, oh, grande. No hay nadie como tú, nadie como tú. En mi vida nada te va a igualar, nadie como tú. Eres rey de mi destino, luz de mi camino, la razón de lo que soy. Y no me contamino, todo lo dañino lo sacaste donde voy. Cuando todo el cielo se me torna gris, con tu amor le das otro matiz. Y hoy puedo ver los cielos que reflejan tu grandeza y tu belleza. Tu amor, tu amor, tu amor, sé que es grande, grande. Oh, tu amor, tu amor, tu amor, sé que es grande, oh, grande. No hay nadie como tú, nadie como tú. En mi vida nada te va a igualar, nadie como tú. Tu amor de la A a la Z, Alex Zurdo. Es que tu amor es más grande que el cielo. Y nada ni nadie te podrá separar de ese amor. Alex Zurdo y los Transformers. Ok. No hay nadie como mañana tú. Nadie como tú. En mi vida nada te va a igualar, nadie como tú. No hay nadie como tú, nadie como tú. Grande, no hay Estamos esperando tus comentarios. ¿Y dónde los podés enviar? Los podés enviar a lpaviva@hotmail.com.
También nos podés escribir por Facebook, nos encontrás como Ministerio de Avivamiento. Nos podés contar qué te pareció el programa, le podés hacer preguntas a los pastores que van a ser respondidas en el próximo programa y podemos estar así conectados todos los programas, tras programa, saber qué vos pensás, qué te parecen los temas. Podés proponernos temas también a los pastores y ellos con todo gusto van a estar contestando todas tus inquietudes. Entonces nos podés llamar a nuestro teléfono fijo 445-3207, a nuestro celular a través de WhatsApp, mensaje de texto o llamada 221-558-8779. Nos encontrás en Facebook como Ministerio de Avivamiento y nuestro email lpaviva@hotmail.com. Estamos en Realidades Cambiadas hablando de los cambios, de los procesos que llevan los cambios. Todo va tan rápido últimamente que no nos acostumbramos a un cambio que ya tenemos otro. Pero todo es un proceso porque no llegamos a cómo estamos o a un fracaso matrimonial o a una familia de un día para el otro. No llegamos a un desastre de un día para el otro. Quizá por algún accidente, alguna catástrofe, pero es más raro. Pero si queremos cambiar, dice la palabra de Dios, que tenemos que cambiar nuestra mente, nuestra manera de pensar, y que no debemos acostumbrarnos a vivir como vive todo el mundo, y porque la realidad es que todo el mundo se separa, yo también me puedo separar, o todo el mundo está con pobreza o con escasez, yo también. No nos tenemos que conformar a eso, no tenemos que pensar que porque a todos les pasa, a mí me tiene que pasar, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para mi vida. Dios no quiere que yo tenga conflictos, ni que tenga escasez, ni que esté enfermo. Así que tengo que cambiar mi manera de vivir, cambiando mi mente, mi manera de razonar. Y esto lleva un tiempo, un proceso, porque no es todo de un día para el otro. Claro. Exactamente, porque yo pensaba mientras hablaba Pastora que fundamentalmente esto de una transformación, pero jamás me hubiera pensado, digamos, el énfasis que Pablo hace acerca de lo que Dios piensa, que habla que la transformación viene por la renovación de mis pensamientos. Y yo creo que hoy el gran problema es que nosotros somos lo que consumimos muchas veces, nos lleva a una forma de pensar, a una forma de ser. Cuando nosotros nos acostumbramos a pensar de una manera, escuchar algo detenidamente y pensar en eso, tarde o temprano terminamos siendo lo que nuestra mente, se va conformando nuestra mente, así como dicen, no nos conformemos, en la versión original, no nos conformemos a este siglo, sino que sean transformados por medio de la renovación de sus pensamientos. ¿Qué pasa si yo estuviera mirando constantemente las 24 horas el noticiero? ¿Qué pasa que esto no alcance? Que constantemente nosotros estamos siendo como llevados a que esto no va a alcanzar, que esto no se va a poder lograr, que aquello constantemente, es un pensamiento constante. Eso, una vez que repetidamente viene a nuestra mente, comenzamos a ser transformados, pero transformados para mal. Transformados en que muchas veces no, esto no va a salir y esto está cada vez peor y esto está cada vez peor. Bueno, como la transformación está en los pensamientos, es muy importante saber que si yo puedo salir de mi situación, ya sea que tenga un problema financiero, ya sea que tenga un problema de escasez, un problema de salud o un problema familiar, lo que necesito hacer es no seguir la corriente. Por eso dice, no se amolden, no sigan, como decía acá. No vivan según el modelo de según este mundo. el modelo, claro. Uno, antes de poder empezar algo nuevo, tiene que romper el modelo viejo. Y esto es lo importante, pastor. O sea, nadie puede ser transformado si no se rompe el viejo modelo. Lo importante es que cada vez que nosotros leemos o vamos al encuentro de una palabra de Dios, causa una impresión en nuestra mente, en nuestro cerebro, y nos cambia la manera de pensar. Pero es como vos decías, pastor, que si yo estoy todo el día mirando televisión y veo las novelas o los programas de Chimento o los noticieros permanentemente, eso también va a causar una impresión en mi cerebro y voy a tener un lenguaje, un léxico parecido al de ellos, al de la televisión, al de las novelas, al de las modas, al del común de la gente.
Y dice acá que no nos tenemos que amoldar a esa manera de vivir. Claro, yo recuerdo siempre, lo repito, y me gusta repetir porque a veces los conceptos o aquellos principios o pensamientos es muy importante repetirlos. Así como yo decía recién, cuando repiten tanto y uno absorbe tanto, comienza en la mente a provocar una idea, luego se forma un concepto y luego se forma una forma de vida, lo que llaman un hábito o una filosofía de vida. Claro. Y yo puedo tener una filosofía de vida de si consumo algo en mi mente, en mis pensamientos, que me van a llevar a una transformación y me voy a moldar a una forma de pensar y a una forma de ser. Yo me acuerdo, pastora, que siempre voy a repetir este pasaje. Dios tuvo un sueño, una oportunidad, y eligió un día a su pueblo que estaba en esclavitud durante 430 años. Decidió un día liberarlos y decidió no solo liberarlos, sino darles la mejor tierra. Esa tierra que había 7 naciones más poderosas que ellos. Y Dios le dijo, yo se las entrego. Ustedes vayan y peleen porque yo les voy a dar la victoria. Bueno. Pero era una tierra rica, tierra productiva. Era una tierra como no había en ninguna parte. Era la mejor tierra, la tierra fértil como no había en el mundo otra tierra así. Pero dice que ellos salieron y cuando ellos salieron, Dios hizo milagros. Y yo te voy a contar algunos de los milagros. Los primeros milagros que ellos vieron fueron las plagas de Egipto. Dios trajo sobre el faraón y sobre el pueblo que los tenía como esclavos 7 plagas. Eso fue tremendo porque hasta el agua en un momento se convierte en sangre. Otro milagro que ellos vieron es que cuando ellos salieron los despojaron de todas las joyas que tenían los egipcios. O sea, ellos eran pobres, muy pobres por ser esclavos, y salen siendo libres totalmente enriquecidos. Sin escala. Pero el milagro es que los despojaron, les sacaron todo y no por la fuerza. Les entregaron las mujeres y los hombres todo el oro, la plata, los brillantes, las perlas y las piedras preciosas. Otro milagro que ellos ven en ese tiempo es que el mar se abre para que ellos pasen. Y otro milagro que ellos ven es que cuando el pueblo que venía a atacarlos para matarlos o para llevarlos como esclavos, los egipcios, el mar se los traga a todos. O sea, ellos pasan completo. Imagínense 2 millones de personas pasando con los niños, las ovejas, el ganado, que ellos lo poquito que tenían era muy lento, pero el mar esperó hasta que el último pasara. Cuando pasó el último, se devoró completamente y se tragó a todo el ejército enemigo. Ahora, ¿qué pasó en ellos? ¿Por qué no entraron en la tierra prometida? Porque se acostumbraron a ser esclavos y no pudieron cambiar en sus mentes de pensar que lo que les iba a llevar 15 días para entrar en la tierra prometida, empezaron a recordar el pasado y cuando se volvieron decía, al final estábamos mejor porque antes por lo menos comíamos algo de lo que nos daban, pero ahora estamos en el desierto. ¿Y qué pasó de esos 15 días? Esos 15 días se transformaron en 40 años y murieron en el desierto. ¿Cuál fue la causa? La causa es que no cambiaron sus pensamientos para vivir algo nuevo. Siguieron con su mente de esclavo. Exacto. Que no tenían ningún derecho, no tenían nada, pero añoraban ese tiempo que habían vivido a fuerza de látigo, de trabajar sin ninguna retribución. No tenían derechos de ningún tipo, pero sin embargo recordaban eso. Y la Biblia nos dice entonces, cuando alguien viene a Cristo, a mí hay una palabra que me maravilla, pastora, porque dice, de modo que si alguno está en Cristo, alguien tiene un encuentro, una relación personal con Jesucristo, dice, nueva criatura es. Nueva creación, ¿no es cierto? Exacto, las cosas viejas pasaron, a partir de ahora son todas hechas nuevas. ¿Qué significa eso? Que yo tengo la oportunidad que nunca tuve. ¿Y qué significa eso? Que si yo renuevo mis pensamientos, si yo comienzo a conocer a Dios, cómo Dios piensa a través de su palabra, qué es lo que Él dice acerca de mí mismo, entonces yo ya no voy a estar más solo. Yo ya no voy a tener que necesitar de mis recursos y volver a cometer los mismos patrones y los mismos defectos que me llevaron tantas veces a cometer el mismo error, sino que ahora son sus pensamientos y es su sabiduría la que me va a guiar. Es su consejo, es su compañía, es su fuerza, es su sabiduría. Yo le voy a preguntar y Él me va a enseñar. Y ya estamos despidiéndonos como... ¿Otra vez? Así que, pastora, ya antes de la buena palabra que vamos a dar al final del Evangelio, entonces compartimos un saludo con ustedes. Dios les bendiga. Hasta la semana próxima.
Y llegamos al final y llegamos al momento que le decimos la buena noticia, porque el Evangelio es eso, la buena noticia. Y yo quisiera terminar, bueno, hablando de este proceso, de ese cambio. Quizás estés en ese tiempo de transición, que algo tenés que cambiar en tu vida, que hay un nuevo tiempo para comenzar algo nuevo. La pregunta es, y si todo es un proceso, quizás tu pregunta sea, ¿cómo hago para poder comenzar lo bueno? Yo te diría, tomaría una frase, ¿no?, que decía el versículo que leímos hoy. Dice, mejor dejen que Dios transforme su vida. Yo creo que aquí está el inicio de todo. Que mis pensamientos pueden cambiar, pero mejor debo dejar que Dios transforme mi vida. Ahora la pregunta sería, bueno, ¿y qué? ¿Espero que Dios transforme mi vida? Yo te diría no. Hay una forma de fe, hay una forma que es activa, no pasiva, que es comenzar a renovar tus pensamientos conforme a lo que Dios dice. Volvé a la palabra de Dios, busca una Biblia, lee los evangelios y vas a ver cómo Dios piensa, cómo Dios desea trabajar en tu vida y cómo Dios desea transformarte. Así que en esta mañana la palabra es que, bueno, hay un buen comienzo si es un comienzo en el que no estamos solos, en el que vamos con Dios. Escuchamos tantas veces lo que todos cuentan, lo que todos dicen, lo que todos opinan. ¿Será que no podremos escuchar a Dios en su palabra, leerla y escuchar cómo nos habla el corazón y cómo nos dice para saber cómo tomar las mejores decisiones, para saber cómo comenzar este tiempo? Dios te bendiga. Nos estamos reencontrando la semana próxima.